Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Vamos a seguir haciendo las correcciones de los preanálisis de otros traders, pero está bueno que ustedes también vean cómo es que lo hago yo, ¿sí? Porque está bueno que nosotros tengamos esa perspectiva de estudiar cómo es que no se debe hacer, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta que uno también tiene que mostrar cómo es que se hace, ¿sí? Entonces, nótese que yo en el grupo de Telegram envié mi preanálisis, ¿sí? Visto desde 4 horas. Entonces, una de las opciones que teníamos era que el precio llegue a esta zona para que nos dé una reacción en ventas. Pero me gustaría que para poder entender este contexto en el que estamos, ¿sí? Nos vamos directamente al gráfico, sin ir, eh, sin ir haciendo otro tipo de cosas y para dar una explicación mucho mejor, ¿sí? Si nosotros nos vamos al dólar australiano, dólar estadounidense, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? ¿Sí? Si yo me voy a mensual, al gráfico mensual, y vamos a hablar del año más o menos 2002, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta, vamos a ver que el bloque de reacción que posteriormente que posteriormente el precio toca y luego se devuelve, es un bloque bastante importante, ¿sí? Como ustedes ya saben, tengo lo que sería el order block mensual, luego tengo un impulso, ¿sí? Que viene prácticamente acá, hizo como una ruptura falsa, me deja el bloque, ¿sí? Me deja el bloque que interactúa con el order block y luego se va. Hasta ahí una explicación macro de lo que nosotros tenemos que ir viendo. Si siempre ustedes tienen que ver por qué el precio reacciona en determinado lugar. Entonces, ya acercándonos a lo que fue el año 2020, podemos también ver que el precio justamente vino a este order block anual de años, ¿sí? Y tuvo esa reacción. Entonces, a nivel macro, nosotros podemos entender, por lo que ya vinimos viendo, ¿sí? Que cuando el precio hace este movimiento, ¿sí? Acelerado en forma de pico, nosotros lo vamos a considerar liquidez, ¿sí? Y otra cosa, ¿por qué habría que considerarlo a nivel macro liquidez? Porque esta reacción no me llega a romper la estructura que venía haciendo el precio, ¿sí? Es decir, el precio venía haciendo, ¿sí? Si bien es cierto, rompe esta estructura, pero no así el rango, ¿sí? No rompe este rango. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta qué es lo que viene haciendo el precio. Eso es a un nivel macro, a un nivel general, que nosotros podríamos ir haciendo las cosas para ir entendiendo simplemente, ¿sí? Lo que el precio viene haciendo. Ya si nosotros nos bajamos a un gráfico mensual, vamos a tener mucho más perspectiva de lo que el precio viene haciendo. Sabemos que el rango está prácticamente bajista, sabemos desde dónde está iniciando, hacia dónde va, sabemos que esto es liquidez y también que tenemos que tener en cuenta es ver nuevamente, ¿sí? Si ustedes pueden observar bien, 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 nótese que nos vuelve a facilitar una vela que en temporalidad menor interactúa, mejor dicho, con la vela anterior. Es por eso que esta vela es válida, ¿sí? Y por eso nos da este movimiento, ¿sí? Este movimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Nuevamente, el precio se acelera de golpe, interactúa con esta vela, que yo prácticamente me animo a llamarla una trampa, ¿sí? Porque si bien es cierto, el precio
vino bajando, ¿sí? Vino haciendo esto, acá me cierra un rango interno semanal, y luego viene haciendo toda la caída, ¿sí? Y para que el precio, podríamos decir que hubiese cerrado el rango interno, tendría que haber roto la estructura, ¿sí? De esta manera, tendría que haber roto la estructura, es decir, me tendría que haber generado ese boss, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Este boss está muy lejos de donde el precio vino a reaccionar. Es decir, lo que se tiene que buscar prácticamente es que lo haga cerca, ¿sí? De esta manera y nos cree el patrón que venimos nosotros, que tratamos de buscar. Bien, por lo que vemos acá, esto lo vamos a considerar liquidez también, así como esto. Bien, entonces, si nosotros prestamos atención a lo que el precio viene haciendo, ¿sí? En temporalidades mayores como en menores, el precio, ¿sí? Lo único que hace es reaccionar, no llegando a cerrar un rango interno, y ahí el precio empieza a devolverse. Por lo cual, esto es un objetivo que nosotros podríamos tener en cuenta a largo plazo. Bien, entonces, veamos acá. Order block semanal, ¿sí? El precio respeta. Order block semanal, el precio respeta. Veamos acá. Order block semanal, el precio respeta. Entonces, así es como el precio viene haciendo, pero el rango como en sí, digamos, interno es este, ¿sí? Todo esto acá nosotros, perdón, semanalmente está acá atrás, sí, pero internamente tenemos un subrango acá. Entonces, si nosotros nos vamos a diario, vieron cómo nosotros vamos marcando las cosas, cómo también es fácil ir identificando la liquidez. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos los patrones que se vienen repitiendo, es decir, antes de que el precio haga esta ruptura de estructura, me deja todo este imbalance, bien, estas velas no interactúan con nada, por lo tanto, ¿sí? Acá cuando rompe estructura, esta vela sí interactúa con esta, pero esto se considera como un Smart Money Trap, bien, porque no tiene relevancia, después vamos a ver esto. Sí, al igual que esta también es una SMT, pero bueno, vamos a ir bajando de temporalidad, vamos a ir al gráfico diario, vamos a ver qué nos fue brindando el gráfico diario, ya un poco más actual, dónde estamos y para dónde vamos, ¿sí? Recuerden que el preanálisis lo había enviado el día 28-29. Y esto es lo que tenemos. De esta manera es como yo prácticamente lo voy haciendo. Eh, a mí me sirve, así que espero que a ustedes también les sirva. Teníamos en principio un, un pequeño rango alcista, ¿sí? Pequeño rango alcista que se movía desde acá hasta acá. Acá el precio cierra, ¿sí? Cierra, saca liquidez de esta vela, el precio vuelve a crear un nuevo rango, ¿sí? Hasta acá. Luego el precio decide, ¿sí? Hasta acá no teníamos un cierre completo, pero el precio empieza a crear como eh, un rango acá y acá decide cerrarlo, ¿sí? Entonces, nosotros ya teníamos lo que era una perspectiva, o yo prácticamente tenía lo que era una perspectiva de lo que venía siendo el precio. Bien, donde particularmente yo pienso que nos encontramos acá. Acá es donde yo pienso que nos encontramos. Para mí es fácil identificar la liquidez, es mucho más fácil tratar de identificar, porque siempre, obviamente, nótese acá, desde un gráfico diario, dónde estamos ubicados en un gráfico semanal, en un, perdón, en un bloque semanal, y dentro del bloque semanal, ¿sí? Tenemos lo que es
el order block diario. Bien, entonces aquel que hubiese tomado esto también tendría que haber tenido en cuenta que esto era positivo porque esta mecha estaba dentro del order block diario también, ¿sí? Pero no iba a funcionar al 100% porque por debajo nosotros ¿qué tenemos? Imbalance. Y si tenemos imbalance, lo más probable es que el precio regrese a ser eficiente, suba, ¿sí? Y después vamos a ver qué podría pasar. Entonces, este es el porqué de lo que viene haciendo el precio. Bien, el precio no es que se mueve por moverse y no es adivinar la dirección por adivinar, ¿sí? Entonces, yo había enviado 25, 26, 27, 28. Supongamos que el 29. El 29 había enviado lo que el precio iba haciendo. Tengo mi bloquecito por encima, mi bloquecito diario, que en el caso de que el precio decida ir, ¿sí? Porque tenemos imbalance, lo mismo, ¿sí? Podría ser que el precio haga esto y recién se vaya, no es que el precio se va a ir de golpe, ahora como lo estábamos analizando de manera macro, sino que siempre el precio va a tender a dejar liquidez, recogerla como gasolina y volver, ¿sí? Entonces el objetivo a eliminar ya sabemos cuál es, ¿sí? Como objetivo macro tenemos esto, ¿sí? Este objetivo. Particularmente pienso que ese es. Bien, puedo equivocarme totalmente, pero así es como lo hago yo. Entonces, marco mi, mi bloque, que para mí esta mecha interactúa con esta, ¿sí? Y causa el rompimiento de estructura. Por lo tanto, habría que haber marcado, ¿sí? Tendrían que haber marcado el bloquecito de reacción, el bloque diario, para posteriormente haber bajado a 4 horas. Y una vez que nosotros estamos en 4 horas, ya sabemos prácticamente dónde estamos parados, ¿sí? Porque estamos dentro de un rango que acaba de cerrar en 4 horas, ¿sí? Un rango que está cerrado y que esto prácticamente era, eh, era lo que se conoce como lo había explicado en el video de cómo crear un diario de trading. ¿Sí? Sabemos que son puntos que son de semanas, son importantes, en el cual el precio podría venir a reaccionar y posteriormente realizar esa caída. ¿Sí? Realizar esa caída. Entonces que cuando yo envío lo que es la imagen, que no está tan detallada como esta, ¿sí? Marco puntos de reacción del precio en el cual nosotros tendríamos que tener muy en cuenta, ¿sí? El precio lo que hace es venir, llega a nuestra zona marcada el día 20 30, perdón, 30, ¿sí? Y acá vamos a ser un poco minuciosos, vamos a ir viendo si realmente acá fue un saque de liquidez y notemos que sí, efectivamente acá, gente, está lo que es el saque de liquidez. Si bajamos de temporalidad, podríamos encontrar buenas entradas si tenemos en cuenta este tipo de forma de ir tradeando. Además, tenemos una segunda oportunidad, ¿sí? Porque miren acá, tenemos, si bien es cierto, teníamos nuestro order block de M15, desde acá hasta acá, bien, el precio por arriba, ¿qué es lo que me deja? ¿Sí? Lo vamos a marcar con una sola línea, nos deja todo este imbalance que posteriormente el precio vino a tomar, ¿sí?
nos dio esa oportunidad dos veces, en 2 días consecutivos, ¿sí? En 2 días consecutivos nos dieron esas oportunidades. Entonces, ¿cómo se podría haber tradeado? Depende, depende de cada uno. Algunos tradean una vez que toman la liquidez de mayor temporalidad, tradean en M5, ¿sí? Una vela de que tenga volumen, que tenga intención de bajar, quizás hubiesen tradeado desde acá. Otros lo hacen con confirmación, es decir, desde acá ¿hasta dónde? Hasta acá más o menos es el trade, el primer trade. ¿Por qué? Porque sabemos que por debajo del rango asiático hay liquidez, ¿sí? Hay liquidez. Sabemos que por encima y por debajo, esto está explicado en el video, elementos para considerar un trade que tienen que tener. Y este fue, este hubiese sido, perdón, el primer trade, ¿sí? Y el segundo simplemente habiendo identificado, habiendo identificado que por arriba el precio nos había dejado liquidez, ¿sí? Nótese que primero hace la primera inducción, ¿sí? Posteriormente pasan 2 días de nuevo, ¿sí? Nos deja esta especie de canal, hace un segundo movimiento en Londres para posteriormente venir y liquidar todo lo que es el order block de M15, y acá hubiese sido tranquilamente una segunda entrada para que ustedes lo puedan haber aprovechado prácticamente. Creo que lo tengo marcado inclusive. A ver, veamos desde 4 horas cómo creo que el precio podría llegar o hasta dónde podría llegar. Vamos a sacar esto y tuc. Bien, prácticamente el precio ya reaccionó. Si lo vemos desde 4 horas, nuevamente, ¿sí? El precio notamos que acaba de llegar a la zona esperada, es decir, al order block de H4. Al order block de H4, un poquito más abajo, quizás pueda llegar un poquito más abajo y darnos una reacción en compra para el día de la fecha, bien, para mañana. Así que, gente, esta es la manera en la que yo analizo, esta es la manera en la que yo voy haciendo las cosas, y espero que ustedes lo puedan aprovechar. Sí, espero que ustedes lo puedan aprovechar. Ya todo lo que queda por debajo prácticamente es liquidez. No tiene, prácticamente no tendría relevancia, ¿sí? En el caso de que el precio decida seguir bajando. Particularmente considero que podría hacer esto, ¿sí? Y luego terminar liquidando todo esto. Particularmente eso es lo que pienso. Y en el caso de que el precio no cumpla esto, sabemos que por encima tenemos un order block de 4 horas, ¿sí? Tenemos todo este, en realidad está desde acá, todo este bloque de 4 horas, ¿sí? Pero me gusta muchísimo esto, ¿sí? 4 horas acá para que el precio decida caer desde acá. Así que bueno, gente, espero que les sirva mi manera de analizar y que hayan visto que todo tiene una explicación. No es que el precio se mueve porque sí. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que mejorar. Y bueno, espero que lo tengan en cuenta, ¿sí? Nos vemos en el próximo video y cuídense.